Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 111 de la Escuela de Formación Política Germán Roja Niño. Hoy nos van a tratar el tema la consulta popular. El compañero Edward Sarmiento, representante del Pacto Histórico y buen compañero del compañero Gustavo Petro. Compañero Edward, tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por la invitación, siempre aquí, pues presto a hacer de estos escenarios de formación, todos sirven, todos suman, aquí ningún esfuerzo sobra y pues por eso en la medida en la que uno pueda y su agenda se lo permita acompañar todos estos ejercicios que además uno toda la vida ha hecho, pues hay que estar. Entonces les agradezco muchísimo la invitación, el esfuerzo y sobre todo este proceso que vienen haciendo de formación a través de la escuela, lo cual me anima mucho, entre otras, pues porque es parte de lo que yo soy producto y es que este tipo de escuelas en su momento fueron las que me formaron y las que me fueron dando las bases para lo que hoy es mi trabajo político y el trabajo en la curul en el Congreso de la República. Pues bueno, estamos abocados a una consulta popular que, como decía el compañero que estaba hablando justo cuando me conecté, pues es un escenario de democracia directa, es profundizar la idea de la democracia en este país, es la posibilidad cierta de que sea la misma gente la que decida lo que ha de ser de su futuro, en especial la clase trabajadora, pero como lo he dicho, en muchos espacios la reforma laboral no es la reforma laboral y por tanto la consulta popular no se trata solo de la clase trabajadora, no se trata solo de los asalariados y asalariadas del país y de quienes tienen un empleo formal. Esto va mucho más allá, no solo por la composición de las preguntas, sino también porque su impacto en la economía, su impacto en la red social de cada persona, de cada barrio, de cada vereda. Entonces, tenemos un escenario propicio para dar la discusión sobre lo que debe ser la democracia. Esto es algo a lo que no hay que temerle, la discusión en la calle, la discusión en los lugares cotidianos, la discusión en los lugares, por supuesto, pensados para hacer la política, pero la discusión del día a día es lo que se viene con la propuesta de la consulta. Tendremos el jueves 1 de mayo, entonces, la erradicación de las preguntas. Hoy tenemos unas preguntas que vamos a ver si finalmente el próximo jueves son exactamente igual. Ahí hay algunas discusiones sobre la redacción de algunas preguntas, pero yo lo que quiero que veamos es a través de las preguntas las poblaciones a las cuales vamos a apuntarle. Lo primero es, evidentemente, pues obvio, la gente asalariada. Es claramente pues las personas que tienen un vínculo laboral a través a través de un empleo formal con una empresa, las que van a recibir unos beneficios específicos perdidos por demás y principalmente durante el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, una reforma laboral que crearon en el uribismo, que nos convencieron, ¿no? O le decían a todo el mundo que había que trabajar, trabajar y trabajar, y ese trabajar, trabajar y trabajar hizo que a la gente se le olvidara que tenía derecho a descansar, que si se le quitaba de su tiempo de descanso, es decir, la noche o los días de descanso como los domingos y festivos, se les iba a quitar esa posibilidad de descansar, pues que significaba cuanto menos un ingreso adicional porque le estás dando más tiempo de tu vida al enriquecimiento del empresario, del dueño, del patrón. Y, eh, y esa pérdida de prerrogativas que ya habían tradicionalmente ganado históricamente los movimientos sindicales, el movimiento obrero, se perdieron en la época Uribe. Fueron momentos muy duros para el sindicalismo, muy duros para las organizaciones del trabajo y pues por supuesto para la clase trabajadora en sí misma. Entonces, recuperar derechos relacionados con la jornada laboral, con los dominicales y los festivos, recuperar derechos tradicionalmente perdidos es un primer lugar y entonces los trabajadores y trabajadoras asalariadas serán quienes se beneficien de la consulta popular. Pero la consulta popular también incluye preguntas relacionadas, por supuesto, con la reforma laboral que tienen que irse profundizándose y sobre todo que nos dan la oportunidad de acercarnos a mucha más gente que hoy no es asalariada. Por ejemplo, el campesinado. El campesinado tiene dos preguntas
dedicadas a ello, lo relacionado con la formalización laboral y el jornal laboral en la agroindustria. Los agroindustriales de este país no acostumbran a pagarle muy bien a los campesinos y campesinas que les sirven como jornaleros, y eso es algo que hay que cambiar. Las relaciones laborales, las relaciones que hay en el mundo del trabajo agrario y sobre todo el agroindustrial no son para nada justas. Eso es una mayoría, digamos, que hoy podemos entrever. Hay que ver, por ejemplo, si ustedes aquí en la sabana de Bogotá conocerán, lo conozco yo, digamos, muy cerquita, lo que sucede con la floricultura, lo que sucede en el Caribe con la palmicultura, lo que sucede con la empresa, la agroindustria del banano, allá en el Urabá antioqueño y en otras zonas del país, lo que sucede, por ejemplo, con la industria de la caña en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, a través de los ingenieros azucareros. Lo que ha venido sucediendo en últimas en buena parte de la agroindustria del país, pues ha significado que la no formalización hace que hoy el campesinado, por ejemplo, en la posibilidad de tener derechos como la jubilación, pues ellos están absolutamente excluidos. Y la reforma pensional alcanza a recoger una parte de ellos y ellas, pero definitivamente siguen siendo necesitados siguen siendo necesarios más esfuerzos. Entonces le sumamos la pregunta 12 que hace referencia a crear un fondo que represente la posibilidad de un bono pensional para las y los campesinos, de tal manera que la totalidad de los campesinos y campesinas reciban un bono pensional de acuerdo a ese fondo que se pueda crear con la pregunta 12 de la reforma laboral. Entonces le sumamos campesinos y campesinas a la consulta y a la reforma laboral que se hace a través de la consulta. Le sumamos mucha gente que vive en la informalidad. Y ahí hay que dar muchas discusiones, como qué significa en el mundo del arte, los conductores de camión, de bus, de tractor, los que se dedican a la conducción en muchas partes del país están, digamos, vinculados de manera informal a sus patrones o a los dueños de los buses o a los dueños de las empresas. Hay demasiada, digamos, demasiada movilidad ahí en los empleos, en las formas de empleos. No siempre hay vinculación y eso representa unos problemas, pues por supuesto en otras zonas, en otras áreas de la producción y del trabajo en el país, que puede formalizarse y que básicamente por falta de voluntad empresarial no se ha logrado. Entonces hay una pregunta dedicada a eso, muy importante, las madres comunitarias, la posibilidad de que las madres comunitarias se puedan formalizar, que se conviertan prácticamente en funcionarias públicas de este país, respaldadas, pagadas por el Estado directamente, pero con vínculo laboral, con beneficios sociales, por supuesto, con seguridad social, con derecho a la jubilación, cotización, entrando al sistema, por supuesto, pero significa un avance gigante en política social. Las madres comunitarias, que a cuántos niños y niñas no cuidaron en este país. A mí me alcanzó a cuidar cuando niño un hogar de bienestar familiar de estos de madres comunitarias, que mientras que nuestros papás y mamás salían a trabajar, tenían a dónde dejarnos a cuidar, porque finalmente cuando uno hace parte de la clase trabajadora, desde la abuela hasta el más joven le toca salir a buscar trabajo para poder ganarse la vida, y pues, ¿quién cuida a los niños y las niñas? Y estas madres comunitarias que además hacen una labor en la gran mayoría de veces, los ejemplos que yo tengo son encomiables todos, pues por supuesto que es necesario reconocerse. Ahí vamos a hablar también de los estudiantes, los aprendices del SENA, ¿no? Algo que discutimos mucho, que movilizó muchísimo en la reforma laboral, en la discusión en el Congreso de la República, y que ni siquiera eso sirvió para que esos 8 senadores se pensaran siquiera salvar lo que tenía que ver con las juventudes. Pues imagínense ustedes, si no, que las personas que trabajan un año entero, porque es que trabajan un año entero como aprendices del SENA, en las empresas, que ese vínculo sea laboral. Yo apelo, porque yo creo que esto es lo que le permite a uno venir realmente de la clase trabajadora, de las clases populares, y es que todo lo que signifique defender las clases populares, en últimas le toca un aspecto de su vida. Pues mi mamá fue aprendiz del SENA y tenía su patrocinio, y como patrocinio ingresó con un vínculo laboral a la empresa Malterías Unidas, no sé si la conocieron, que luego se convirtió en Malterías de Colombia, una filial de Bavaria, de Bavaria S.A., y pues ella, con el vínculo que llegó como aprendiz del SENA, con ese siguió toda la vida. Pues claro, estudió más, fuimos y ascendiendo en su trabajo,
pero duró toda la vida. El contrato con el que la recibieron en el SENA, porque los recibían con un contrato, sirvió para que se vinculara toda la vida hasta que se pensionó. Y eso hoy no lo tiene la mayoría de los aprendices del SENA, y lo que queremos es que la totalidad de los aprendices del SENA tengan esa posibilidad, y que eso signifique también un mínimo unos mínimos de garantías, como vínculo, por ejemplo, a una administradora de riesgos laborales. Los trabajadores que son parte del SENA aún, que aún llegan como aprendices del SENA, por ser aprendices del SENA no tienen menos riesgos laborales que sus compañeros de trabajo. Tienen exactamente los mismos riesgos laborales, y hemos identificado pero miles de casos en el país donde producto de que no se les protege de los riesgos laborales a estos aprendices, pues han visto las empresas envueltas en tremendos problemas, porque pues no le garantizaron la seguridad a personas que estaban trabajando con ellas, no solo porque estaban practicando como aprendices, sino realmente estaban trabajando y asumiendo riesgos laborales. Entonces, esa es otra población que inevitablemente entra con un número gigante, porque la gente que está vinculado de una u otra manera o ha estado vinculada al SENA hoy suma más de 8 millones de personas. Entonces tenemos una posibilidad de vincular gente. Tenemos una posibilidad también, es de hablarle a las mujeres y a las personas que tienen dificultades con su estabilidad laboral producto de enfermedades o de tratamientos médicos. Y es la licencia para tratamientos médicos o por padecencias del periodo menstrual en personas menstruantes. Es muy importante que las personas menstruantes, las mujeres y otras personas menstruantes, que las personas que tienen tratamientos continuos tengan una licencia para poder recibir sus tratamientos, sin que eso signifique ni que les despidan ni que pierdan salarios de su trabajo. Pues porque finalmente son condiciones de la humanidad que le impiden a uno trabajar, y no por eso tiene que entonces empezar a perder, como si se separara definitivamente de sus labores. Entonces está la licencia menstrual y la licencia para tratamientos médicos, que me parece muy importante. Fíjense otra cifra: 2.75 millones de personas en este país sufren de algún tipo de discapacidad. Y cuando tienen alguna condición de discapacidad, sufren de estigmatización, de, de que también sufren de estigmatización y sobre todo de exclusión de los sectores laborales del mundo del trabajo. Cuando decimos que el 10%, que el 2% de los trabajadores, es decir, que de cada 100 trabajadores que tenga una empresa, mínimo 2 obligatoriamente deban ser contratados por las empresas, deben ser contratados personas en condición de discapacidad. Estamos diciendo que vamos a atender, por lo menos que en el mundo del trabajo, el 2%, que es la mitad de la totalidad en los porcentajes poblacionales de las personas en condición de discapacidad, va a poder acceder al mercado laboral ya de manera obligatoria. Porque es que el problema aquí también es que lo que aquí se nos inventaron es que los beneficios para los entidades, reduzcámosles impuestos para que contraten jóvenes, reduzcámosles impuestos para que contraten mujeres, reduzcámosles impuestos para que contraten personas en condición de discapacidad, y a pesar de eso no lo garantizan. O lo usan una vez, lo desechan, lo usan una vez, lo desechan, lo usan una vez, lo desechan. Y así constantemente hacen con las poblaciones con más dificultades para acceder al mundo del trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es que hacérselo obligatorio. ¿Cómo así que hay que darles plata para que dejen de ser discriminadores? Hay que reducirles impuestos para que dejen de excluir la gente y dejen de estigmatizar la gente. No, eso no puede ser la manera en la que nosotros veamos a las y los empresarios, porque es de esa manera en la que nos han metido reformas como las de Uribe, y por más gabelas que se les dieron a las empresas, nunca creció el empleo, nunca crecieron las garantías ni para el trabajador en general, ni para las poblaciones tradicionalmente excluidas o con dificultades de acceso al trabajo. Entonces, ahí se genera una posibilidad, y fíjense lo importante que es, y cierro con esto. Cuando estamos hablando de garantías para las y los campesinos, cuando estamos hablando garantías para las y los trabajadores asalariados, para los estudiantes del SENA, cuando estamos hablando de garantías para las mujeres y las personas menstruantes, para las personas con necesidades de tratamientos médicos, cuando estamos hablando de garantías para las personas en condición de discapacidad, y me sirve sobre todo el ejemplo de las personas en condición de discapacidad, porque aquellas con las que uno habla
cuando uno les dice qué quieren, qué es lo que más pelean las personas en condición de discapacidad, ellas quieren trabajo y empleo. Ellos no quieren ser una carga de otras personas. Y eso lo dicen constantemente y lo dicen claramente, se los he escuchado muchas veces. Poder trabajar me va a dar dignidad, me va a hacer sentir digno o digna. Y cuando estamos hablando de todas estas garantías para todas estas poblaciones, estamos hablando de vida digna, de dignidad para la gente, de condiciones dignas para trabajar, que nos dará también condiciones dignas para educarnos, condiciones dignas de salud, incluso de salud mental. ¿Quién tiene una salud mental plena cuando tiene las preocupaciones clásicas de no alcanzar la plata? No hay paz, no hay paz con hambre, ¿cierto? Ni paz mental, ni paz social. Entonces, digamos que de lo que estamos hablando es de vida digna. Y cierro con esto. Si aún a la gente, que es mucha, personas en condición de discapacidad, la tercera edad, las y los campesinos, las personas menstruantes, las personas en condiciones médicas especiales, los estudiantes del SENA, los jóvenes, los asalariados, si aún así la gente no se siente incluida, ni llamada, ni solidaria, hay que decirle a todo el mundo lo siguiente, y lo he dicho en muchos espacios, y es que cuando todas esas personas reciban garantías, reciban más ingresos, la economía se va a mover mejor. Se va a mover mejor. Y yo tengo un ejemplo que ni siquiera es nuestro, ni es de izquierda, ni es bonito. Cuando, cuando las Torres Gemelas caen, ese desastre del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en Nueva York, cuando las Torres Gemelas caen producto del atentado que produjo Al Qaeda, si eso es lo que pasó, George Bush, hijo, en ese entonces sale y lo primero que dice en su discurso es: salgan a comprar, salgan a consumir para no dejar caer la economía estadounidense. Díganme ustedes si es que aquí la economía colombiana realmente la sostienen los banqueros, si es que la sostiene la economía real, la que uno sale todos los días, la que se mueve en nuestras capas de la sociedad. La economía real se mueve gracias a la clase trabajadora, al asalariado, al que recibe un ingreso y va y se lo gasta en la panadería del barrio, en la peluquería, va a piscinear allí a Villeta o a Melgar o a Girardot, o nos la pasamos nosotros la clase trabajadora en el Mediterráneo. Nosotros somos los que consumimos acá. O ustedes han encontrado a Gilinski o a Ardilalule comiéndose un raspado en el parque principal de Guaduas. No, somos nosotros los que sostenemos la economía, y eso termina tocando a todo el mundo, al tendero, al ferretero, al panadero. O sea, aquí el que no se ve incluido en la reforma laboral, de todas maneras la reforma laboral le va a servir, porque esto finalmente se trata, y con esto cierro, esto se trata de una disputa de clases, la tradicional disputa de clases, y esto es la clase trabajadora, las clases populares, con unas élites que no quieren ceder, que no quieren compartir un mínimo de su ganancia y de su utilidad, del plusvalor que ganan gracias al trabajo de las y los trabajadores. Entonces, hoy tenemos una oportunidad gigante, las preguntas casi que se pueden vender solas. Efectivamente va a haber una serie, un sinnúmero de mentiras y de tergiversaciones que se van a inventar, pero creo que tenemos material para salir a defender la consulta popular y decirle sí a todo en la consulta popular. Gracias, compañero Edward. Ahora abrimos el espacio de conversatorio. ¿Quién tiene alguna pregunta para el compañero Edward que nos ayude a aclarar puntos para salir a hacer la socialización de la consulta popular, compañeros? Uno por uno. Yo, Mauricio, le quiero preguntar algo al compañero. Gloria Flores, tiene la palabra. Es que yo he escuchado mucho de las y las personas que trabajan en restaurantes, en cafeterías, que por lo regular son 12 horas de pie, que no los dejan sentar, solamente almuerzan y el resto de tiempo parados, sin poderse sentar. Entonces, para ellos, ¿qué hay? Compañero Edward, escuchamos unas dos preguntas más para que usted conteste todo. ¿Qué otro tiene alguna pregunta? Compañero Edward, mirando que calientan los motores esta gente, contéstele a la compañera. Listo. Hay dos cosas que están pasando alrededor de las personas que duran muchísimo tiempo de pie. La primera, la posibilidad que mediante el estímulo a la formalización
a la formalización del empleo, pues en estos empleos, porque además también conozco cómo sucede, es decir, una buena cantidad evidentemente no están vinculados laboralmente, seguramente les pagan por turnos, muchos trabajan solo el fin de semana en los restaurantes, ¿cierto? Pocas personas son las fijas. Sin embargo, primero hay un estímulo a la formalización a través del acceso al crédito, fue una de las cosas de las preguntas que no mencioné, para no extenderme, pero precisamente hay una pregunta alrededor de los procesos de formalización y cuando llega la formalización, pues llega también la aplicación de las normas laborales y en ese sentido, ahí hay dos cosas que escoger y que ojalá el mundo de los patrones lo entienda. El mundo de los patrones lo entienda. Y es que en el mundo, en el ámbito internacional, se ha logrado demostrar que cuando una persona dura demasiado tiempo haciendo la misma labor, se vuelve improductiva. Y de hecho yo creo que ustedes lo ven, las personas que tienen acceso, que tienen que hacer atención al cliente, hacia las últimas horas de su jornada ya están cansadas o malacarosas o malgeniadas. Y eso en últimas, por ejemplo, en el caso de los meseros, de quienes tienen contacto con los clientes, le hace mal es a la empresa, le hace mal al negocio. Por eso es que se establecen las jornadas cortas y que si la jornada se alarga, pues se le paguen horas extras por ese prolongamiento de la jornada. Entonces, por eso la pregunta que tiene que ser de 8 horas la jornada laboral y que además de ser de 8 horas, pues si se pasa de las 6 de la tarde, pues tenga un recargo adicional a la hora extra, que es el recargo nocturno. Entonces va combinado la posibilidad de que se formalicen y que una vez formalizada cumpla los estándares. O que rote el personal y cumpla las horas, o que si no cumple las horas, pues que al menos dé un recurso adicional. Pero aparte de eso, liderados por el representante Jorge Bastidas, también del Pacto Histórico, cursa en el Congreso una ley que le llamamos la ley de la silla. Y es la ley que garantice momentos y espacios de descanso, le decimos de la silla, por el tema de los cajeros de muchos supermercados que ahora no les dejan ni una silla para que se sienten y están todo el día ahí recibiendo la cola de los clientes y recibiéndole la platica a los grandes almacenes, pero no tienen un momentico de descanso. Entonces la ley de la silla está tramitándose ya en el país, en el Congreso de la República, pues para lograr garantías en esos escenarios. Compañero, Acá pregunta desde el departamento de Córdoba. espérate un momentico, Andy. El primero Moisés y sigue Andy. Buenas noches, compañero. Precisamente le escuché algo sobre usted que decía en referente a que los estímulos que dieron, digamos, la derecha al quitar los derechos laborales, pero que jamás se vio representado en cifras, ¿sí? Es decir, esa estadística sería bueno para poderla nosotros hacer como pedagogía. Segundo, las horas extras son diurnas, nocturnas y el recargo dominical o festivos, porque es que se tiene entendido que la jornada diurna empieza de 6 a 6 de la tarde y si se trabajan 8 horas, lo normal dentro de la jornada, pero si por una u otra razón trabajó 1 o 2 horas más dentro de eso mismo, ya es un recargo de hora diurna. Si se trabaja después de las 6, ya es un recargo de hora nocturna, ¿sí? Eso para hacer las aclaraciones, o sea, 25, 75 y el 100% para los recargos. Pero me gustaría mucho, como tal, esa pedagogía referente a que a pesar de todos los estímulos que supuestamente desde la derecha, quitando la reforma laboral, jamás se vio representada en incremento en la productividad o más empleo. Sigue Andy. Buenas noches, compañero y representante Edward. Le habla Andy Álvarez de acá del departamento de Córdoba. Mi pregunta va relacionada, ¿cómo se está articulando desde el legislativo para el acompañamiento y la pedagogía en las regiones, en el territorio? Es decir, foros, asambleas, encuentros, para darle pedagogía a las bases populares. O sea, ¿cómo se está articulando o cómo se piensa ejecutar eso ahora que empiece? Y la segunda es la aplicabilidad, bueno, dado el caso que se apruebe, ¿cómo empezaría a surgir esta consulta? Si se va a demorar o será escalonadamente o empieza en pleno, ¿cómo sería No entendí esa la pregunta. aplicación? ¿Puedes repetirla, por favor? eh, el caso dado ya que surja la aprobación de la consulta, ¿cómo se
aplica? O sea, la aplicabilidad, ¿cómo empezará a surgir? ¿Si escalonadamente o directo o cómo se manejará eso para que sea realidad? Ok, digamos que en el escenario que se aprueba la consulta, ¿cómo se aplica lo que se aprueba en la consulta? Exactamente, compañero. Listo, listo, chao. ¿Otra? No, ya siga, compañero. Bueno, listo. Entonces, muy clarito, muy clarita la información sobre las horas extras, las de recargo nocturno y las de recargo dominical o festivo. Está muy clara y pues gracias por darle digamos que hay unas de la OCDE que demuestran cómo Colombia es el país más improductivo por hora de toda la OCDE. Si quieren, yo me comprometo a enviarles esas estadísticas a través del compañero para que ustedes, digamos, hagan uso de esos números, que es muy importante, y es que a pesar de todas esas prebendas, el país es de la OCDE el más improductivo por cada hora, a pesar de que somos el que más horas trabaja a la semana en, en proceso de reducción, somos los que más madrugamos, ¿cierto? Pero somos los más improductivos. Entonces, eso tiene tiene como varias lecturas, pero una de esas es que no ha habido ningún tipo de prerrogativas que le hayamos dado al empresariado para que eso haya servido para aumentar la productividad. Y por el otro lado, también durante el periodo Uribe, nunca logramos, que fue cuando sale la última reforma laboral dura, digamos, la que recorta todos estos derechos, finalmente nunca logramos bajar de las dos cifras, la cifra de desempleo, tanto que incluso pues acabamos de tener en el mes de marzo, el marzo con menor tasa de desempleo en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, lo cual significa también una demostración que fíjense que a pesar de que aquí sí, por el contrario, en lugar de darle prebendas a los empresarios, aquí lo que se hizo fue aumentar el salario mínimo y ese aumento del salario mínimo termina generando lo que llaman los keynesianistas demanda agregada. La demanda agregada pues termina sumando la necesidad de garantizar oferta de bienes y de mercancías, y al aumentar la oferta de bienes y mercancías, pues entonces hay una pequeña alza del empleo, de la ocupación disponible. Sumado, pues, por supuesto, a las políticas que ha habido alrededor de turismo y sobre todo del agro, que ha sido el gran jalonador de esas cifras. Pero definitivamente, donde hay inversión del Estado, donde hay garantías para los trabajadores, es cuando mejor se ha comportado las cifras de empleo. Lo demuestran hoy ya 3 años de gobierno, o casi 3 años de gobierno, lo demuestran pues las cifras en ese sentido. Me comprometo también entonces a través del compañero enviarles también esas estadísticas que tenemos a la mano. La tengo exactamente aquí a la mano, por eso me comprometo en un ratico a enviárselas. Sobre la pedagogía en las regiones. Nosotros y nosotras, por lo menos desde el Congreso, porque entenderán que hay centrales obreras, que hay ministerios, o sea, hoy mucha gente se está montando en la consulta popular. El gobierno nacional y la bancada lo que vamos a hacer es acompañar muchísimos lanzamientos de comités hoy que sirven como promotores, como punto de partida, como inicio de la pedagogía, lo que significan las preguntas y el cómo es el procedimiento de la consulta. Yo lo he estado haciendo por lo menos en mi departamento en Cundinamarca, y de hecho estuve acompañando el departamento de Boyacá el día de ayer en la ciudad de Tunja. Ese es el primer momento, digamos, de pedagogía o de impulso. También estamos comprometidos con sacar muchísimo material. Tercero, yo personalmente lo que he hecho es un acuerdo con una ONG que nos va a ayudar a hacer un proceso de formación de formadores. Y ese proceso de formación de formadores es una explicación, un proceso de capacitación, es casi un diplomado, mientras que sale la aprobación de la consulta en el Senado. Es casi un diplomado en las preguntas de la reforma. Cómo defender cada una de las preguntas. Y en ese cómo defender cada una de las preguntas que se capacita un grupo, ese grupo tiene que multiplicarlo, por eso se llama proceso de formación de formadores. Pues uno no tiene ni todo el conocimiento, uno tiene que asumir que no tiene todo el conocimiento, hay cosas que conoce muy bien y hay cosas que no, pero ya de una manera más
más trabajada, holística e integral, pues vamos a tener un proceso formativo para exclusivamente pensado en la consulta popular. Eso va a hacer que mucha gente pueda ir luego a multiplicar y nosotros vamos a intentar acompañarlo, estamos hablando ya con otros congresistas para que podamos multiplicarlo en otros departamentos. Sobre cómo se aplica la consulta, eso es una muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que viene una vez se apruebe la consulta? La consulta no se convierte en un proyecto de ley automáticamente, sino que obliga al Congreso de la República a tramitar una ley que incluya eso, y es decir, si la reforma laboral que estábamos discutiendo y que alcanzamos a aprobar, por ejemplo, en Cámara de Representantes que hundió el Senado, ¿cierto? Esa reforma laboral, por ejemplo, en Cámara nos habían quitado los derechos de los campesinos de formalización laboral. O, por ejemplo, a esa nos le habían quitado días de la licencia menstrual, o nos habían quitado una hora de recargo nocturno. En el recargo nocturno, nosotros arrancamos con la pretensión que fuera a partir de las 6 de la tarde. En un acuerdo con el Partido Liberal se baja a las 7 y el Partido Liberal empieza a apoyar el proyecto de reforma, ¿cierto? Entonces baja a las 7 de la noche. Como en la reforma dice, en la consulta, perdón, dice que será a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la jornada diurna laboral. Eso quiere decir que a partir de las 6 de la tarde será recargo nocturno, se entenderá como una jornada nocturna laboral y el Congreso no podrá cambiar ahora sí la hora. Ya no puede cambiar la hora, lo que significa que se aplica a través de un proyecto de ley que tiene que recoger cuanto mínimo las 12 preguntas que hayan sido aprobadas. Y ya ahí empieza el proceso de aplicación, lo que significa que la aplicación también puede ir en la ley. ¿A qué me refiero? Recuerden, por ejemplo, que con el recorte de las horas laborales la semana laboral, nosotros arrancamos en un proceso a partir de 2021, si no estoy mal, se aprueba la ley que hace reducir la jornada, los tiempos de horas laboradas en la semana, que arrancaba a 46, estamos en 44 y el próximo año a 42. Es decir, el propósito era llevarla a 40, pues obvio con la discusión con la derecha nos quitaron 2 horitas, pero por lo menos ya vamos a 42 horas semanales como semana laboral, ¿cierto? Laboradas a la semana. Esas 42 se llegó de un proceso de transición. Es decir, que cuando se discuta la ley que habrá de aplicar las preguntas aprobadas, pues también tendrá que darse los periodos de aplicación. Entonces, puede pasar, no sé, me voy a inventar un ejemplo, que aquí la ley nosotros logremos que inmediatamente empiece a aplicar la jornada, los recargos nocturnos. Puede que no, puede que se haga que un año se recorte de las 9 a las 8 de la noche, el siguiente año de las 8 a las 7 y que el siguiente año ahí sí empiece a aplicar a las 6 para ir ajustando a las empresas. Eso puede ser parte del proceso de discusión y que nos lleve finalmente a una ley que lo apruebe el Congreso. Pero lo que sí es cierto es que la consulta obliga al Congreso a tramitar ese proyecto de ley y no puede cambiar el sentido de lo definido en las preguntas. Antes de que hagan otra pregunta, un momentico, compañero Germán, ya le doy la palabra. Yo Y quiero, Zuli, y perdona, Zuli, Anita. ya le doy la palabra. Yo quiero, compañero Eduardo, nosotros llevamos varias sesiones en la escuela haciendo esta pedagogía, escuchando a ustedes los representantes senadores para poder coger elementos y salir a las calles a hablar, a socializar. Pero usted trató 2 temitas que a mí me interesan saber si hay posibilidades que aquí hay compañeros de varios departamentos, estamos de la costa, estamos hasta Putumayo, estamos en Huila, en Tolima, Valle, Eje Cafetero. Compañeros, me gustaría que nos tuvieran en cuenta si sacan algún boletín, alguna propaganda para yo iría a Bogotá y hacerla llegar a los diferentes, al sitio donde están los compañeros. Entonces tiene la palabra Tuli y sigue Germán. Sí, buenas noches. Bueno, la inquietud mía es porque había escuchado que los comités del sí deben inscribirse, entiendo que en la registraduría municipal, o sea,
Si yo aquí en Bucaramanga la duda es, si aquí en Bucaramanga se conforman 50 comités de la consulta, cada comité debe inscribirse y cómo es ese procedimiento y si hay una fecha, o sea, si hay un calendario electoral que diga hasta tal fecha se inscriben los comités, hasta tal fecha se puede hacer la campaña, la pedagogía, la fecha del cierre, es ese procedimiento como en la parte electoral, más o menos. No tengo mucha información. Bien, compañera Zuli. Voy de atrás para adelante, ¿sí? ¿O hay otra pregunta? Sí, Germana Gutiérrez, ¿tiene alguna pregunta sobre la consulta, sobre la pedagogía? Vale. Germán, Buenas noches, compañeros. ¿Me están escuchando bien? sí, sí. Sí. Sí, Bueno, adelante, gracias. compañero. Hermano, la verdad es que yo quiero hacer un aporte acerca de el proceso de la pedagogía que me parece muy importante que lo empecemos a tener en cuenta desde ahora. Pero yo no sé, que termine de hablar la compañera, que le resuelva la vida de la compañera y luego hablo yo porque quiero hablar un tricitico extenso. No sé qué opinen ustedes. No tener la pregunta concreta porque el compañero, para no Bueno, exagerarlo en el tiempo del compañero. bueno, entonces, a ver, trataré de resumirlo lo más que pueda. Entiendo que Edward de alguna forma en algún momento estudió medicina o es médico, ¿sí? En estos momentos, al gremio de la salud le están pagando los salarios de una forma absolutamente desordenada. Por ejemplo, en Girardot, que es la ciudad donde me encuentro en estos momentos, al gremio de la salud le van a pagar en el hospital Dumian, por ejemplo, van a pagar febrero, ahorita a principios de mayo, ¿sí? Y los demás salarios que están quedando pendientes, no se sabe cuándo los van a cancelar. Como se han hecho movimientos de protesta para reclamar los pagos, las respuestas de los directivos del hospital, antiguo Hospital San Rafael, es que las EPS no le están pagando a las IPS. Y cuando se les pregunta por qué, la respuesta es que el gobierno no está cumpliendo, ¿sí?, con lo que tiene que pagar. Eso está generando, obviamente, una bola de nieve. No, Germán se quedó ¿Sí? congelado. La bola de Eh, enemigo, además, su enemigo, ¿sí?, es el gobierno que no le está pagando a las EPS y por eso los trabajadores del gremio de la salud no tienen salario. ¿Quiénes son el gremio de la salud? Las enfermeras, las jefes de enfermería, los médicos, los especialistas, los terapistas, los trabajadores sociales, los camilleros, los porteros del hospital, etcétera. ¿Sí? Eso genera una mala atención en los servicios, genera atención en forma tortuga, ¿sí? La gente no quiere trabajar, algunos llegan a trabajar, otros no llegan a trabajar, ¿sí? Entonces eso genera mal servicio con los pacientes también se quejan. ¿Cuál es la causa? El hijo de madre gobierno no nos está pagando, no le está pagando a los trabajadores de la salud. Entonces eso ha generado un muy mal clima en el gremio de la salud, ¿sí? A mí me parece que al Estado colombiano se le ha pasado meterle la mano a ganarse ese gremio el gremio de la salud como aliados suyos. Le ha faltado malicia, le ha faltado berraquera, le ha faltado claridad, ¿sí? Uno entrevista a cualquier médico, o entrevista a enfermeras, entrevista a camilleros, etcétera. Todos son antipetristas en estos momentos. Hay un muy buen porcentaje de gente que está en contra de Petro, a pesar de las gestiones que ha intentado la reforma de la salud. Eso quiere decir que el gremio de la salud no está consciente de qué es lo que se está luchando con la reforma a la salud. ¿Qué, qué más sucede? Sucede, por ejemplo, que hay instituciones donde la gente trabaja, se les termina el contrato y les roban los salarios. Y no hay poder humano que haga que les paguen los salarios, ¿sí? Entonces, hay gente que les deben 2 meses, 3 meses y se perdió la plática.
Ahí conozco el caso de un anestesiólogo que le quedaron debiendo 10 meses y se le perdió la plática, se la robaron. Cuando se realizan las reclamaciones respectivas, por ejemplo, se ponen tutelas, la respuesta de los jueces es que como funcionarios de la salud tienen cómo sobrevivir, que por favor hagan un cobro con abogado a 10 años o a lo que se vaya a demorar el tema. ¿Sí? Si se va a la oficina del trabajo, entonces resulta que la contestación de la oficina del trabajo es que los trabajadores de la salud no somos empleados, somos contratistas y como tal tenemos contratos civiles, entonces la oficina del trabajo no puede hacer ninguna reclamación. Si uno acude a la superintendencia de salud, esa vaina es un saludo a la bandera. Esa vaina no sirve para nada. ¿Sí? Si uno acude al Ministerio de Salud, esa vaina no sirve para nada. Nada, no hay nada que le ayude a recuperar estos derechos a los trabajadores. Si uno acude a la personería, los personeros usualmente son aliados de los alcaldes, de los gerentes de los hospitales corruptos locales, y entonces tampoco pasa nada. ¿A dónde va mi propuesta? Que el gobierno nacional, el gobierno del cambio, de verdad, ¿por qué no se inventa una estructura que a mí me parece que podría ser a través de la personería, pero manejada desde el Ministerio de Salud, en donde recoja todas estas quejas, todas estas necesidades del gremio de la salud y los apalanque para que les empiecen a pagar mensualmente como debiera pagarse cualquier trabajo? Mes trabajado, mes pagado. ¿Sí? A mí me parece que si hubiera un doliente por parte del gobierno del cambio, un doliente que realmente apalancara, se apersonara de los casos del personal de la salud, se apersonara de organizar nuestra gente, esta gente sería un gran aliado para esta consulta del sí que se nos viene encima. He tenido enfermeras a las cuales les pregunto, por ejemplo, acerca del compañero Petro, y lo primero que me dicen es, no me hablen de ese malparido y perdónenme el término. ¿Sí? Bueno, entiendo que ustedes están de afán por lo visto, qué pena con ustedes, yo estoy de trabajo, ¿sí? Hice el esfuerzo de tratar de comunicarme porque quiero pasarle este mensaje a Edward. Pues me gustaría escuchar una respuesta, a ver si se puede hacer algo, o si no, pues no, pues no hay problema. Compañero Gracias. Eduardo. Bien, compañeros. Bueno, entonces nos preguntaron sobre, Zuli nos preguntó sobre dónde inscribirse, cómo inscribirse, necesario. ¿Qué pasa si se inscriben muchos comités? Primero, no se sorprendan que se inscriba mucha gente, ¿cierto? Pero yo generalmente en todas mis intervenciones le estoy diciendo a la gente, hagan un esfuerzo por unirse, por hacer unitarios los procesos. Porque si no son unitarios los procesos, pues se fragmenta la acción y nosotros ya sabemos cómo nos va cuando nos fragmentamos, cuando nos separamos, cuando nos dividimos. Pero claro que puede pasar que haya muchos comités porque va a haber sectores de derechas que van a querer inscribir comités, va a haber sectores gremiales y sobre todo sindicales que van a querer inscribir directamente en los comités. No hay ningún lío. Yo también les digo, miren, aquí lo importante es juntar para trabajar, ¿sí? Porque la inscripción de los comités, pues tiene que haber al menos uno municipal para que haya algo de legalidad en la campaña, pero no nos en eso. Lo importante no es esa formalidad. Sin embargo, si la vamos a hacer, compañera, va a haber efectivamente un calendario electoral, apenas se apruebe en el Senado, que es el siguiente paso. Una vez se apruebe en el Senado, la registraduría tiene que arrancar todo su proceso, o sea, expedir un calendario electoral, abrir los procesos de inscripción de comités de impulso, poner las reglas, las condiciones y los tiempos de campaña. ¿Qué pasa con los comités que digamos que casi toda la justificación de los recursos que se consigan y se inviertan en la campaña, ¿no? Entonces eso es bien importante porque pues se va a tener que haber consulta en cuentas claras, hacer el aplicativo cuentas claras, no va a haber reposición de votos, es decir, que no importa cuánto invierta uno en esta campaña, no va a haber reposición de votos, entonces es una dinámica si genera problemas donde uno no presente cuentas.
Sobre el material, por supuesto que estaré. Perdón, que como acabo de llegar del páramo entre Guatavita y Huasca, me hizo algo de efecto el frío. Bueno, entonces sí, estaremos pendientes y ayudamos con material. Nosotros vamos a sacar material, los ministerios, las ONGs, o sea, va a haber un montón de material, eso estoy seguro, y nosotros buscaremos la manera de ayudar, de centralizar, de distribuir. Nosotros vamos a sacar material, tenemos una campaña que ya, perdón, perdón que me afectó más, un poquito más de lo esperado. Tenemos una campaña incluso acordada con varios sectores de la bancada del Congreso para que haya como una unidad ahí, ¿cierto? Entonces una sola imagen, un solo mensaje, el mensaje sí a todo. Estamos ahí como muy prestos a trabajar en conjunto con los territorios. Y cierro con Germán. Yo creo que podemos proponerle a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Trabajo crear como una especie de equipo élite de vigilancia de las relaciones laborales de los sectores de salud, ¿cierto? Porque ellos están siendo gravemente afectados con las relaciones con sus hospitales. Yo tengo claridad sobre eso, me he dedicado a apoyar algunos procesos. Lamentablemente el proceso del Congreso no le da a uno tanto tiempo como quisiera. He estado al pendiente e informado de lo que pasa con Dubián, creo que se llama la clínica o el hospital en Girardot. Queremos acercarnos ahí con Antojo al proceso, a ver cómo acompañar, pero creo también que acierta Germán en una lectura, y es que hemos sido muy flojos en lo comunicativo y por tanto no hemos sabido comunicar que nosotros tenemos una apuesta en la reforma de la salud que crea un régimen que autoriza al gobierno nacional a crear un régimen laboral especial para las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Y eso es muy importante porque es en clave de dignificar la labor de estos trabajadores, y nosotros no hemos sido muy hábiles contando esa posibilidad y primero asumo el llamado, segundo, seguramente tenemos que entonces aumentar la discusión y sobre todo la comunicación y la difusión de esa apuesta, pero también es cierto que puede tornarse difícil en el marco de la discusión del Senado de la República, entonces vamos a ver cómo se da esa discusión en Cámara ya pasó, pero ustedes se han dado cuenta que en Cámara en Cámara hemos logrado mayorías y luego en Senado nos torpedean todo. Pero por ahora yo creo que podría haber vigilancia de esas realidades, porque yo sí creo que hay, además la ley ya establece una serie de normas, entre otras, la no vinculación mediante modelos de tercerización, ¿cierto? Ni prestación de servicios, ni hora labor, ni cooperativas, ni temporales, ni contratos sindicales para el caso de las labores misionales de los centros hospitalarios, y lo siguen haciendo. Sí, yo tengo el caso ahí en mi casa, digamos. En Zipaquirá tenemos, se supone que el que es hoy el hospital público más grande y moderno de Cundinamarca, y allá no hay un solo empleado del hospital. Hasta el director trabaja por OPS. Imagínense ustedes. Entonces, el nivel de tercerización y por tanto de precarización de las condiciones laborales en el sector salud ha llegado a sus máximos niveles, a sus máximos niveles. Y digamos, los establecimientos de vigilancia y control que deben encargarse de ello han brillado por su ausencia. La Contraloría y la Procuraduría han brillado por su ausencia en ese seguimiento. Del lado gobierno propongo Superintendencia y Ministerio de Trabajo, pero por supuesto que también buscaremos la manera de que la Contraloría y que la Fiscalía y que la Procuraduría, perdón, revisen en el marco de sus competencias ese comportamiento de los ordenadores del gasto en los hospitales públicos. Dejaría ahí, compañero, tengo el último compromiso virtual de la noche a las 8 en punto. Les agradezco mucho la espera. Venía de Guatavita y el trancón entrando por la carretera fue impresionante, y alcancé a llegar medio a tiempo, pero pues me perdonan el retrasito, y ahora me conecto un poquito atrasado también a la siguiente. Compañero, un minuto para cerrar. Por favor, Sí, los señor. compañeros y compañeras prenden las cámaras y abren el micrófono, pero en silencio. Ya saben qué vamos a hacer. Esta vez lo dirige Moisés.
Bueno, sencillamente le agradecemos, levantamos las manos, le damos un fuerte aplauso en agradecimiento. El aplauso es para ustedes por ese trabajo formativo que están haciendo.